Buenas tardes. Vámonos a la palabra de Dios. Vaya abriendo su Biblia o me sigue ahí en la pantalla en Juan capítulo 15, porque hoy voy a hablar acerca de una metáfora que Jesús usó para hablar de la relación que debemos de tener con Él, y es la metáfora de la vid verdadera. Pero el título del mensaje es la importancia de dar fruto. Vamos a leer pues Juan capítulo 15 versículo 1. Dice así Jesús: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Separado de mí nada podéis hacer. Versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En esta metáfora vemos que Jesús se comparó a una vid cuyos sarmientos o ramas, pues somos nosotros, cada cristiano. Debemos estar unidos a Él para poder dar fruto que glorifique al Padre. Ahora bien, si la vid no se poda, no da fruto, pero de mala calidad. De ahí que cada año el agricultor, el labrador sabe que debe de podar la vid para poder cosechar más y mejor fruto. Por consiguiente, Jesús es la vid y el Padre es el labrador. La poda de la vid tiene el propósito de mejorar la calidad del fruto. Ese es el propósito de la poda. Y el labrador que cuida la vid siempre va a buscar que ésta dé mejores frutos. Todo labrador, cuanto más el Padre Celestial, conoce perfectamente el tiempo de la poda. Qué mejor que nuestro Padre, como el labrador, sabe las técnicas de cortar, de podar, con el propósito de que llevemos fruto de mejor calidad. Es pues la poda una metáfora del trato de Dios en nuestras vidas, porque la poda habla de cortar, y corta el Señor aquellas cosas que no le agradan, aquellas cosas que nos estorban, aquellas reacciones que tenemos, aquellas acciones que no glorifican a Dios. Todo eso no sirve, no es buen fruto. Por consiguiente, necesitamos todos ser podados, ¿sí? Metafóricamente, esto es lo que significa la poda. Cada episodio en nuestra vida, cada situación, todo lo que tiene que ver con nuestra forma de vida, nuestros pensamientos, nuestras reacciones, nuestras acciones, tiene el propósito, la poda, de formar el carácter de Cristo en nosotros. Vamos a ver pues 5 lecciones sobre esta metáfora de la vid y la necesidad de que todos tenemos de ser podados. En primer lugar, tenemos que la poda es inevitable, es necesaria, no la podemos evitar. Es decir, si Jesús es la vid y usted es una rama, usted será podado. ¿Cuántos dicen amén? Bien. Porque si la rama no da fruto, el Padre la corta.
Pero si da fruto, la poda. Es diferente cortar y desechar que podar, quitar todas las hojas o las ramas que pues no están dando ese fruto. No es lo mismo cortar que podar. Ahora bien, cuando Jesús habló de esta metáfora de la vid, ¿qué había en su mente? ¿A quién se refirió? Sin duda que en su pensamiento estaban algunas personas. Por ejemplo, sin duda que estaba pensando en Israel como nación. ¿Por qué? Porque Israel, el pueblo elegido de Dios, no creyó en Jesús. Tampoco estaban dando frutos que correspondían a hijos de Dios. Desde el Antiguo Testamento se ve cómo Dios llama a Israel como su vid. Vamos a ver solamente un pasaje al respecto que está en Isaías capítulo 5, versículo 1. Y nos vamos a dar cuenta que esto estaba en la mente de Jesús. Dice así: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Hasta cantadito, ¿verdad? A su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado, fíjense el cuidado, la había cercado, protegido, y despedregado, y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre para vigilar el viñedo, y hecho también en ella un lagar para hacer el vino. Y esperaba el labrador que diese uvas, y dio uvas silvestres. ¿Cuál es la diferencia de las uvas que el Señor esperaba y las uvas silvestres? Las uvas que Dios esperaba eran fruto que era dulce al paladar, que es muy alimenticia la uva. Pero las uvas silvestres eran un fruto que era muy ácido y nadie las comía, nadie las quería por su sabor ácido. Entonces Dios esperaba de Israel que diese fruto, uvas que alimentaran, pero dio uvas silvestres, dice, versículo 3. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña, como diciendo Dios, vean si yo la descuidé, vean si yo no hice nada por mi viña, en este caso Israel. Júzguenlo ustedes, dice versículo 4. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Es como si hoy el Señor nos dijera, ¿qué más puedo hacer por ti si ya di lo más grande que tenía, que era mi hijo? ¿Qué más puedo hacer por ti? Ya hice todo lo que podía hacer por ti. Sigue preguntando el Señor, esperando yo que diese uvas, ¿ha dado uvas silvestres? Yo no esperaba eso. Como tampoco espera de nosotros fruto amargo que nadie come porque no alimenta. Dice el versículo 5: os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada, pisoteada. Haré que quede desierta. No será podada ni cavada, ya no más, porque no dieron fruto. Y crecerán el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Cuando Jesús está hablando la metáfora de la vid verdadera, yo soy la vid verdadera, sin duda tenía en su mente a Israel, porque Jesús a lo suyo vino a cumplir el plan de salvación, y los suyos, Israel, no le recibieron, lo rechazaron, no dieron el fruto que esperaba. En segundo lugar, en la mente de Jesús, cuando usó la metáfora de la vid verdadera, sin duda que se refirió a los que dicen ser discípulos, aquellos que dicen ser cristianos, pero no dan fruto. Habló de aquellos, se refirió a aquellos que oyen la palabra de Dios y no la hacen. Sin duda que también se refirió a aquellos cristianos que de pronto apostatan de la fe, se vuelven apóstatas
Es decir, son aquellos que oyen el mensaje, lo aceptan, pero algo sucede en sus vidas al pasar el tiempo, porque posteriormente abandonan el Evangelio, abandonan a Cristo, traicionan el Evangelio y traicionan a Cristo. Al no dar fruto, son cortados y echados al fuego. Jesús, hermanos, fue contundente en su mensaje. El sarmiento improductivo acaba en el fuego. La rama que no da fruto termina siendo quemada en el fuego. Es fuerte, pero son las palabras de Jesús. Este mismo pensamiento lo encontramos en una parábola que Jesús habló para enseñar. Siempre su propósito era enseñar. Aquella parábola del trigo y la cizaña, ¿recuerdan? Que alguien viene y le dice: oye, ¿qué no sembraste trigo y ahora hay cizaña? La vamos a arrancar. Y Jesús dice en el versículo, en Mateo 13:30, dice: no, dejad crecer juntamente lo uno, o sea, lo uno y lo otro, o sea, el trigo y la cizaña, déjenlo crecer junto hasta la siega, porque en los versículos anteriores de Mateo dice: no sea que también al arrancar la cizaña arranques el trigo. No, déjala que crezca parejo. Y al tiempo de la siega, de la cosecha, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Obviamente se entiende que el trigo representa a los verdaderos cristianos, que es el fruto, ¿sí? Y la cizaña representa a los que parecen que eran, pero nunca dieron fruto. Mire, una vez caminando, andábamos en Tapalpa, en un campamento, y yo empecé a caminar ahí por una serranía, y vi como a 1 kilómetro, vi un campo de trigo que se miraba hermosísimo, y fui hacia donde estaba el campo. Y cuando yo me acerqué, así de manera muy natural, tomé una espiga y la arranqué. La idea era sacar unos granos y comerlos. Entonces, cuando yo arranco una espiga y busco en la vainita que tiene, le busqué granos y no tenía. Yo dije: ay, qué raro. Y en eso, como dicen los jóvenes, me cayó el 20. Esa es la cizaña. Es una espiga igual, pero adentro no tiene fruto. Dije: ay, mira cuánta cizaña no ha de ver. Yo pensé que era una espiga genuina. Después estiré la mano y corté una que sí tenía grano, sí tenía fruto, y lo comí. Bueno, debemos entender que no hay excepciones en la poda, porque el Señor quiere que llevemos fruto. Todos los personajes en la Biblia fueron podados. Si pensamos en Pedro, súper podado, pero terminó dando mucho fruto. Si pensamos en la vida de Moisés, también fue podado para que diera fruto, para alimentar a otros. Fíjate, liberar a toda una nación, pero tuvo que ser tratado en su carácter. Si pensamos en Moisés, en Abraham, en David. Pero aquí surge una pregunta importante: ¿a qué se refiere dar fruto? ¿Qué quiere decir en la Biblia? Cada vez que leemos fruto, ¿a qué se refiere la Biblia? Algunos cristianos confunden y algunos dicen: bueno, sí, ese predicador enseña cosas raras, pero llena estadios, da mucho fruto. Pero el fruto no es llenar estadios. El fruto no es grabar muchos CDs y vender y que te entreguen un Grammy, premios. Eso no es fruto. Eso lo puede ser Vicente Fernández, lo puede ser cualquier artista, cualquier motivador. Eso no es el fruto que se refiere a la Biblia. Entonces, ¿a qué se refiere con dar fruto? Porque todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo el que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿A qué se refiere pues el fruto? Sin duda, y lo vamos a argumentar sólidamente en la Biblia, sin duda que fruto se refiere al desarrollo del carácter de Jesús en cada uno de nosotros. Es decir, si Jesús era bueno, nosotros tenemos que ser hombres buenos.
Las mujeres tienen que ser mujeres buenas. Si Jesús era misericordioso, tenemos que ser misericordiosos. Eso habla de carácter. Si Jesús era paciente, tenemos que ser gente paciente. Si Jesús era generoso, tenemos que ser generosos. Los primeros cristianos no les llamaban cristianos, les llamaban los del camino, así dice el libro de los Hechos. Pero de pronto empezaron a llamarlos cristianos, pero era en tono peyorativo, es decir, despreciativo. Esos cristianos, decían. Pero los discípulos no se ofendieron cuando los empezaron a llamar despectivamente cristianos. ¿Por qué? Porque cristiano significa un pequeño Cristo, alguien muy parecido a su maestro, o sea, a Cristo. Entonces, cuando ellos les dijeron, ustedes son cristianos, ustedes, en otras palabras, ustedes se parecen a Jesús, ¿les gustó? Así les llaman, por eso les empezaron a llamar a cristianos, porque se parecían mucho a Jesús. Porque empezaron a desechar la envidia, los celos, la amargura, la venganza, y empezaron a parecerse a su maestro, a su Señor, a Jesús. Por eso cuando vemos fruto en la Biblia, sin duda habla del carácter de Cristo en nosotros. En Mateo 7:15, Jesús habló algo muy interesante en este pasaje que es parte de el sermón del monte o de la montaña. Vamos a leer Mateo 7:15. Dice, guardaos, cuídense de los falsos profetas. ¿Quién es un falso profeta? Es todo aquel que enseña algo supuestamente de parte de Dios, pero que contradice la enseñanza cristiana. Cualquier enseñanza, de cualquier tipo que sea, que contradiga las doctrinas fundamentales, la enseñanza de Jesús, ese es un falso maestro, es un falso profeta. Y hay un montón, y se cuelan entre nosotros. El domingo, hace 2 domingos, entró uno, pero gracias a Dios que se dirigió a mí, o sea, él se dirigió, ahora sí que a la cabeza, porque él tenía la convicción que si me convencía a mí de hacerme al judaísmo, háganme favor, era un judaizante. No, que tenemos que guardar el sábado, que tenemos que hacer las fiestas que hacían los judíos. Le dije, no, espérame, yo no soy judío, yo soy gentil, y tú no tienes cara de judío, tú pareces de aquí de Tonalá. Son todos aquellos que empiezan a hablar, ya no dicen Jesús, porque dicen que Jesús es una palabra griega que quiere decir caballo, que quiere decir demonio, y dicen una sarta de tonterías. Son los que hablan, yo sirvo a Yeshua y a Hamashiach. O sea, hablan hebreo y no saben ni hablar español. Escriben hebreo y no saben escribir ni en su idioma. Algunos. Entonces, todo aquel que enseña cualquier cosa que contradiga la enseñanza de Jesús es un falso maestro. Pero su característica principal de los falsos maestros es que sus vidas no van de acuerdo con la enseñanza de Jesús. Sigamos leyendo. Cuídense de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, o sea, como disfrazados, parecen ovejas. Pero por dentro, subrayo la frase por dentro, acá adentro, son lobos rapaces, dice. Y miren lo que dice Jesús: por sus frutos los conoceréis. ¿Se fijan que Jesús está hablando de lo que hay dentro? Y luego dice, por sus frutos los conoceréis. Es decir, un falso profeta sin duda que no está injertado en la vid, porque no está produciendo el fruto de Jesús. Por sus frutos, por lo que hagan, no por lo que dicen, porque te pueden endulzar el mensaje con palabras bonitas, que a muchos los embaucan y caen en los engaños y los desvían de la doctrina sana de Jesucristo, de las palabras sanas de Jesucristo. Dice, no, vean lo que hacen, vean cómo viven. Este hombre que hace 2 domingos se me acercó, dice, no, es que yo lo voy a convencer, me dice. Le digo, ¿de verdad? Bueno, yo respeto, les hablo bien, les hablo en buen tono y todo,
Y le dije, ¿así es que me vas a convencer? Y me dice, sí. Y me empezó a decir, no, es que las raíces hebreas y que no sé qué. Y le digo, tú eres judaizante. No, bueno, que no sé. Y él le insistía, yo le argumentaba, pero no me dejaba hablar. Y entonces le dije, dije, ya sé por dónde voy a entrar. Le dije, oye, ¿y tú dónde te reúnes? No, yo no necesito ningún pastor que me esté ordenando. Oye, ¿eres casado? Era un hombre como de 70 años. Le digo, ¿eres casado? ¿Tienes familia? ¿Dónde está tu esposa? Bueno, le digo, ¿cómo tratas a tu esposa? Ese no es el tema. No, sí, espérame. Porque aquí está mi esposa y tú le puedes preguntar. Pero yo te pregunto, pues así me meto yo con esa gente. Porque en base a lo que digan, cómo reaccionan y te das cuenta por sus frutos. No me quiso contestar dónde estaban sus hijos, dónde estaba su esposa. Es que yo soy un heraldo de las raíces hebreas y yo voy a donde sea. Oye, ¿y en qué trabajas? No, pues es que o sea, no trabaja, su familia la descuida. ¿Se parece a Cristo, que cuida a su novia, que es la iglesia, a su esposa? No. Entonces Jesús dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos, porque su cepa está mal, de donde se está alimentando. Pero si nuestro tronco es Jesús, vamos a dar buenos frutos. Versículo 18. No puede el buen árbol dar malos frutos. ¿Por qué es que un cristiano sí o sí tiene que dar buenos frutos? Porque está injertado, es una rama que es sustentada por el tronco que es Jesús, que es la vid verdadera. Y el Padre como labrador nos cuida. Entonces no puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis, si son gente de Jesús. El apóstol Juan, en una de sus cartas, su primera carta, dijo: el que dice que está en Jesús debe de andar como él anduvo. ¿Y cómo anduvo Jesús? ¿Haciendo tranzas? No. Ayudando siempre, bendiciendo a la gente, orando por la gente, dando ejemplo de integridad. Juan el Bautista, que es considerado el último profeta del Antiguo Testamento y el último de los profetas de ese tipo, él era un predecesor de Jesús. O sea, él era como una voz que clamaba en el desierto, y su predicación, su mensaje, preparando el camino para la aparición del Mesías Jesús, era un mensaje muy fuerte, muy, muy duro. Miren cómo hablaba. Mateo 3:7 dice: al ver Juan el Bautista que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, que era por razón de arrepentimiento, miren lo que les dijo. Les decía: generación de víboras. Ese es algo bien fuerte. Hay personas que me han dicho: ay, pastor, usted predica muy fuerte. Le digo: no, yo soy bien light, porque comparado a Juan el Bautista, no, yo predico bien ligerito. Les digo, porque yo nunca a mi congregación, a la gente, yo nunca le he dicho víbora o generación de víboras. No, como que no me queda. Como que la investidura mía no es la de Juan el Bautista. No, nunca les diría generación de víboras. Pero Juan sí les decía. Ahora, ¿por qué les digo tan fuerte? Si él pudo discernir el corazón de los fariseos y de los saduceos, que era pura apariencia, nada más externa, miren lo que les dijo: ¿quién os enseñó a huir del juicio que viene, y que ustedes están condenados por ese juicio, por su vida sin frutos? ¿Quién les enseñó que pueden escapar del juicio venidero, de la ira venidera? Y miren lo que les dijo en el versículo 8:
Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué significa esta frase? Frutos dignos de arrepentimiento. Acciones, pensamientos, cosas que van acorde a lo que una persona que se arrepiente de su vida pecaminosa, a eso se refiere frutos dignos. El primer fruto del arrepentimiento, ¿saben cuál es? De una persona que se arrepiente, es la humildad. Es decir, Señor, no cabe duda, soy un hombre pecador. Como decía Pablo, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales dice, yo soy el peor de todos. Soy el peor porque maté a algunos, a otros los hice blasfemar, los perseguí, hice muchas cosas. Pero siempre decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya yo quiero desaparecer, quiero que Cristo se vea en mí. Entonces la humildad es el primer fruto del arrepentimiento. Entonces cuando alguien dice que es cristiano y no tiene humildad para reconocer que no es una persona perfecta, es que no se ha arrepentido, porque los hay, los hay. La esposa le dice, oye amor, la verdad, dice, no, tú eres la que estás mal. O sea, tú nunca estás mal, nunca reconoces. ¿Eres cristiano? Gloria a Dios. No. Así eran los fariseos, oyeron el mensaje fuerte del Bautista y dijeron, eso suena así como algo de Dios. Bueno, yo me bautizo, y se miraban los unos a los otros así con carita de, pues, una fachada nada más, ¿verdad? Así de carita de como de San Martín de Porres con su ratón y su gatito aquí a un lado, y yo no rompo ni un plato. Y llegan delante del Bautista, víbora, le dice, no seas hipócrita. Si en verdad quieres bautizarte, haz frutos dignos primero. Demuestra que estás arrepentido. Frutos. ¿Ven cómo no es llenar estadios? ¿Ven cómo no es grabar CDs? ¿Ven cómo no es predicar bonito? No, es fruto, es vivencia, es vida, acciones. Ese es el fruto. Efesios capítulo 5, versículo 8, en la versión al día, Pablo, dice lo siguiente, en esta versión lo traduce así: porque antes, dice, erais oscuridad, tinieblas, dice la Reina Valera. Antes ustedes eran tinieblas, pero ahora, en el presente, sois luz en el Señor. Y luego suelta la instrucción: vivid como hijos de luz. Ahora, sigan el versículo que sigue, el 9. El fruto de la luz, dice esta versión. Fíjate, el fruto de andar en la luz de Jesús, porque Él es la luz del mundo, el fruto de seguirlo, el fruto de andar en la luz consiste en toda bondad, acciones bondadosas hacia el prójimo, como Jesús lo hacía. Consiste el fruto de la luz en justicia, es decir, en acciones correctas, justas, limpias, íntegras. Eso significa andar en la luz. Miren, yo cuando escucho a nuestro presidente López Obrador hablar de que quiere erradicar la corrupción, yo digo, la verdad, bueno, mis respetos a él como por su investidura, ¿no? Pero jamás lo va a lograr. ¿Saben por qué? Porque el problema está acá adentro. El problema está acá adentro. ¿Cómo cambiar la naturaleza de por lo menos 110 millones de cabras? Si son cabras cuya naturaleza es la rebeldía, es la corrupción, es la maldad. ¿Cómo? Nada más con decirles, pórtense bien. Suena quizás muy fatalista, pero es literalmente imposible. La única manera de poder cambiar a un país es que el corazón de los habitantes de ese país se ha transformado. Es la única manera. Cualquier otro intento, Jesús lo dijo, separados de mí, nada pueden hacer. Bueno, al final de sexenio hablaremos.
para ver si se erradicó. Porque ¿dónde van a caber por lo menos 80 millones de mexicanos en las cárceles? Si según Transparencia Internacional, México es de los países más corruptos. La prosperidad, el avance, el progreso de un país no consiste en sistemas de gobierno, sino consiste en que cada habitante de esos países tengan un corazón bondadoso, con acciones justas y que hablen la verdad. Ese es el fruto de andar en la luz. Pero si están en las tinieblas, ¿cómo van a andar en la luz? Por eso es que tú no puedes cambiar las acciones de las personas que no conocen a Cristo. Nos molestan cómo reaccionan, pero no podemos hacer nada. No le podemos decir, pórtate bien, porque eso no está bien. Ay, ¿y qué está bien? Para mí está bien, dicen. Y con eso me basta. Por eso el mundo está como está, por eso este país está como está. Y nadie va a poder terminar con la corrupción del corazón del hombre, excepto alguien que se llama Jesús, que fue exactamente lo que hizo contigo y sigue haciendo con nosotros. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Eso es lo que el Señor hace con nosotros. Filipenses 1:9, aquí Pablo otra vez, en la versión al día, sigue hablando del fruto. Este es el punto aquí, dice. Miren lo que decía Pablo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Conocimiento de Dios, obviamente. ¿Para qué? Para que te sientas muy orgulloso que sabes mucho. No. Dice, mira, versículo 10. Para que aprobéis lo mejor, lo que es justo, lo que es limpio, lo que es honesto, lo que es íntegro, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para cuando Jesús venga por los suyos. Eso significa para el día de Jesucristo. Nota el versículo 11. Llenos de frutos de justicia. La palabra llenos es una palabra griega, pleró, que significa estar llenos hasta el tope, o sea, rebosar. Es como cuando tú llenas un vaso de agua, tienes un vaso de agua y o un vaso vacío, le pones agua y se desborda. Esa es la idea de aquí de esta palabra llenos, o sea, que desborde, ¿qué? Frutos de justicia. Digan todos frutos. ¿Qué significa aquí frutos de justicia? Acciones, actitudes justas, honestas, limpias, equitativas. ¿Sí? Que si tú vendes frijol en el tianguis, des kilos de a kilo. Si tienes una gasolinera, por favor, ya arréglale y da litros de a litro. Esas son acciones justas, frutos de justicia. Que ves al necesitado y le tiendes la mano, que alguien te ofende y te perdona. Eso es estar llenos de frutos de justicia. Nada que ver con llenar estadios ni grabar CDs. Sigo leyendo, versículo 11. Llenos de fruto de justicia, que son estos frutos por medio o a través de ¿quién? De la vid verdadera, que es Jesús. No hay otra manera de producirlos. Y estos frutos, como dijo Jesús en su metáfora de la vid, para gloria y alabanza de Dios. Frutos que glorifiquen al Padre. Otro texto acerca de frutos, Colosenses 1, versículo 10, en la versión al día también. Vamos a ver qué dice esta versión. Dice lo siguiente: para que viváis de manera digna o de acorde a la enseñanza del Señor Jesús, agradándole en todo. ¿Y qué es lo que le agrada al Señor? Nuestras acciones, nuestras intenciones, nuestros pensamientos. O sea, ven cómo es vida, carácter que agrada a Dios, agradándole en todo. Noten las últimas frases. Esto implica, dice esta versión, para agradarle en todo, esto implica dar fruto en toda buena obra.
o en toda acción que tú hagas, toda decisión, todo trato con tu prójimo, esto implica dar fruto en toda buena obra, toda acción correcta, crecer en el conocimiento de Dios. En segundo lugar, observamos que la palabra de Dios, volviendo a la metáfora, la palabra de Dios, en este caso de la metáfora, es como las tijeras podadoras, las que cortan para limpiar las ramas que están dando fruto. Juan 15, versículo 3, palabras de Jesús. En ese momento presente les dice a sus discípulos: ya vosotros, ustedes, están limpios. ¿Por qué? Por la palabra, digan todos la palabra. Ya están limpios por la palabra que os he hablado. Es decir, fíjate, la palabra de Dios tiene ese poder para limpiarnos. Y en el caso de la poda, la palabra de Dios es como las tijeras podadoras, ¿sí? A los estériles el Señor los corta porque no dan fruto, no sirven para nada, y los echa al fuego. Pero a los fructíferos los poda. Esto es lo que hace la palabra de Dios en nuestras vidas. Es fundamental. Lo voy a abundar bastante en esto. Hebreos 4:12, en la versión al día, un texto muy conocido, pero vamos a tocarlo brevemente. En la versión que comúnmente usamos, Reina Valera, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Así dice, ¿verdad? Y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra. Ahora, vamos a esta versión. Dice Hebreos 4:12. Cada palabra, me gusta esta traducción. Dice, cada palabra. Jesús dijo, ni una coma, ni una tilde será anulado de la palabra de Dios. Dice, cada palabra que Dios pronuncia, dice esta versión, tiene poder. ¿Poder para qué? Dice la Reina Valera, la palabra de Dios es viva y eficaz, o sea, produce la vida de Dios cuando es recibida. En otras palabras, produce el carácter de Jesús. Pero luego dice en la Reina Valera, la palabra de Dios es viva y eficaz. Eficaz en el griego significa que obra, opera, hace un trabajo de transformación al carácter de Jesús. Por eso Jesús dijo, ya ustedes están limpios porque han recibido mi palabra. Ha sido dura en ocasiones, en otras las ha consolado, pero la han recibido y ahora están limpios, los estoy podando. En esta versión la retomo, dice, cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida, o sea, la vida de Dios mismo. Cuando tú recibes la palabra de Dios que transforma, recibes la vida de Dios y el poder para ser transformado. Pero allí no queda la enseñanza, sigue diciendo en la versión al día, la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos. Ahora aquí la metáfora es de la espada que usaban los soldados romanos cuando luchaban cuerpo a cuerpo. Era una espada de aproximadamente 45 centímetros. Era la que cuando ya estaban muy en la guerra, que tenían que luchar cuerpo a cuerpo, sacaban esa espada. En sus ratos libres, los soldados romanos y todos los soldados solían estar afilando sus espadas. Y estaban duro y duro pasando. Nomás se oía afilando. Quedaban tan filosas. Soldados cristianos, ¿se acuerdan hace 8 días del mensaje del soldado? Cuando los que leían esto que estoy yo leyendo, los primeros cristianos, leían esto, ellos entendían perfectamente que la palabra de Dios tenía el poder como la espada filosa de un soldado romano. Cuando peleaban, mira, la puntita de la espada que te rozaba aquí, 1 milímetro te abría. Cuando te alcanzaba, te podía hasta cortar un brazo, pero cuando el más diestro de los soldados te traspasaba un soldado,
la espada se iba sin dificultad alguna, como en mantequilla decimos, ¿no? Como cuchillo en mantequilla. Bueno, ese es el poder que tiene la palabra de Dios para transformar. Sigamos leyendo. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra como mantequilla hasta lo más profundo, dice esta versión, de nuestro ser. ¿Ven cómo aún Pablo mismo va de acuerdo al mensaje de Jesús? El interior, el corazón del ser humano. Ese es el enfoque. El Señor no va a la evidencia externa, el Señor va a la raíz, que es el corazón. Y mira, la psicología solamente en algo ayuda al ser humano, pero nada más llega al nivel del alma. La palabra de Dios no. Esa tiene el poder de penetrar, dice, lo más profundo de nuestro ser. Ahí dice, cuando ya penetró, la Reina Valera dice que penetra hasta los huesos, corta todo, llega hasta los tuétanos, o sea, lo más profundo. Esos secretos más profundos que tú crees tener escondidos, cuando la palabra de Dios es predicada, de ahí las reacciones de los cristianos, de algunos. La típica, ¿no? Ahí tenemos a la hermana que tiene 10 años de cristiana, el marido no se quiere convertir, rechaza, etcétera, pero finalmente un día, después de tanta oración, acepta venir a la reunión. Y ese día hablan de la familia cristiana y hablan de las responsabilidades del marido, y se predica la palabra de Dios, y la primera reacción, como le está penetrando hasta lo más profundo, la primera reacción es la típica. Esta vino y le dijo al pastor: tú viniste y le dijiste, ¿verdad? Le dije, no, ¿cómo crees, viejito? Le dice la señora. Dice, claro que sí, está hablando de mí, no más falta que diga mi nombre. La típica. Hermanos, puro sentido común. ¿Se imaginan escuchándolos a cada uno de ustedes? Aquí llegan miles de personas. A cada uno escuchándoles cómo es su marido, cómo es tu hijo, cómo es tu hija, cómo es tu señora, para venir a pararme el domingo y, por favor, o sea, lo que sucede es que la palabra de Dios tiene esa cualidad. Ahora, si se rechaza, te secarás, serás cortado y echado al fuego. Si la recibes, darás fruto. Esa es la gran diferencia. Penetra, dice, hasta lo más profundo de nuestro ser. Ahí dice, en ese penetrar la palabra de Dios, examina, o sea, la palabra de Dios saca a la luz nuestros pensamientos y deseos, y deja en claro si esos pensamientos y deseos son buenos o son malos. Por eso distintas reacciones. Otros están, porque tienen cierto nivel de educación, están oyendo la palabra, pero por dentro dicen, ay sí, cómo no, yo lo sé. Y otros, ay sí, ¿qué se cree? ¿Se cree un perfecto? ¿Quién dijo cuándo he dicho que me creo un perfecto? ¿Qué pasa? Son puros pretextos, porque te penetró la palabra, por eso. Y porque no te gustó y te está evidenciando que eres tranza, que eres corrupto, que eres adúltero, que eres chismosa. No les digo más como Juan el Bautista porque no me queda, no me sale, ¿no? Pero ese es el poder de la palabra de Dios. Ahí está la importancia de predicar la palabra de Dios, pero de recibirla también, hermanos. Porque Jesús les dice a sus discípulos, ustedes ya están limpios. Hasta ese momento todavía no había terminado la obra. La palabra los ha limpiado. Cuando tú dejas que, en este caso, la espada, que es la palabra de Dios, penetre, esa misma palabra, a la vez, como las tijeras podadoras, te están cortando todo aquello que impide que agrademos al Señor. ¿Están entendiendo, cristianos? Pero no todos los que se dicen cristianos la reciben cuando la escuchan. ¿Por qué? Pues repito, porque confronta nuestros pensamientos, confronta nuestras acciones, confronta nuestras intenciones, y por la palabra salen adelante. Pero hay otros que sí las reciben.
Hay algunos ejemplos bíblicos, por ejemplo, los cristianos que se convirtieron, o gente que se convirtió en Tesalónica, Pablo les escribió 2 cartas. En la primera, miren cómo les dijo, sigan con mucha atención. Primera Tesalonicenses 2:13, dice: por lo cual también nosotros, dice Pablo, sin cesar, damos gracias a Dios. ¿De qué? Ahí va. De que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, o sea, por la predicación, cuando recibisteis, ahí está, no la rechazaron. Y estos tesalonicenses eran como nosotros, idólatras, mentirosos, como cualquier ser humano. Pero dice, cuando ustedes la escucharon, la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como si fuera palabra de hombres, que puede ser la psicología, buenos pensamientos, los motivadores. Esos llegan a nivel del alma, son almáticos, no llegan al corazón, al espíritu del hombre. No tiene esa fuerza la psicología humana, no, pero la palabra de Dios sí. Dice, ustedes no la recibieron como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios. Pero lean con atención las últimas frases. Recibieron la palabra de Dios, la cual, la palabra de Dios, actúa en vosotros los creyentes. Ahora, aquí la palabra actuar significa, es la que produjo el cambio en ustedes, que antes eran tinieblas, pero que ahora son luz, que ahora son nuevas criaturas porque están en Cristo, pero fueron transformados porque recibieron la palabra de Dios. Entonces, volviendo un poco a la poda, la palabra de Dios son como las tijeras que podan, que usa el labrador, que es el Padre. La palabra de Dios es como las tijeras podadoras. Ahora, este mismo versículo, en la versión del lenguaje sencillo, vamos a leerlo, todavía nos aclara más esta traducción, lo que Pablo decía acerca de recibir la palabra y la transformación que se produce. Dice aquí, en esta versión, además, siempre damos gracias a Dios porque al llevarles su mensaje, el de Dios, ustedes lo aceptaron, lo recibieron como de parte de Dios y no de un ser humano. Y es verdad, dice, ese mensaje es de Dios. Miren la última parte del texto. Y hace que los que confían en Él cambien su manera de vivir. Ahí está. En otras palabras, den fruto. Cambien su manera de vivir. No hace mucho estaba hablando con un hermano que los dos tenemos un conocido mutuo, y yo le estaba preguntando, oye, ¿y cómo está fulano? Dice, fíjate que está muy bien. Y me dice, mira, de un año para acá este hermano ha cambiado, dice, como no tienes una idea. Yo le digo, ¿de veras? Dice, sí, antes era medio brusco, dice, era medio muy áspero, yo miraba cómo le hablaba a la gente, a su familia, o sea, era un poco rudo. Dice, pero de un año para acá, y me empieza a contar, dice, ¿sabes? Es una bendición hablar con él. Le digo, oye, pues qué buena noticia me das. O sea, la palabra de Dios actuando en este cristiano para un cambio en su manera de vivir. Porque lo que él está recibiendo no lo recibe como un mensaje de hombre, sino como lo que es la palabra de Dios que transforma las vidas y produce el fruto. Ahora, hay una palabra que es clave, hermanos, en el mensaje aquí de Jesús en la metáfora de la vida. Esta palabra es la palabra permanecer, es fundamental. Vamos a hacer algo, vamos a leer Juan 15, versículo 4 al 7, y vamos a contar de manera gráfica, así en voz audible, cuántas veces Jesús en 4 versículos cita la palabra permanecer.
Y nos vamos a dar cuenta que son muchas las veces que en 4 versículos Jesús cita la palabra permanecer. Eso significa que es fundamental esa palabra. Vamos a hacerlo pues. Juan 15, versículo 4. Y vamos a ir contando en voz audible. Permaneced en mí, digan todos una. Ahí va, la primera. Permaneced en mí, dice el Señor, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Fuerte. 2. Si no permanece en la vid, dice, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. 3. En un solo versículo 3 veces. Un maestro mío decía, mira, cuando Dios dice una cosa, es importante, porque es Dios hablando. Cuando te la repite 2 veces, es muy importante que lo atiendas. Y cuando te lo dice 3, es sumamente importante que atiendas a lo que Él está diciendo. Y aquí en un solo texto van 3 veces que dice permanecer. Ahora, sigamos leyendo el versículo 5, van 3. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nadie puede cambiar. Por eso las buenas intenciones de nuestro presidente van a quedarse ahí, en buenas intenciones, porque no es la palabra de Dios la que los va a cambiar, porque pues no. Van 4 en 2 versículos. Versículo 6. El que en mí, dice Jesús, no permanece. Fuerte, así como que para que despierten un poco. Digo, al que está delante de ti que está durmiendo. El que en mí no permanece, ya van 5, será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Al buen entendedor, pocas palabras de lo que se refiere, no necesita ni explicarse. Versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Si permanecéis en mí, en Cristo, y mis palabras, mi mensaje, el evangelio, permanece en vosotros, mire lo que dice: pedid todo lo que queréis y os será hecho. Yo he escuchado un montón de predicadores que dicen: el Señor dijo que pidas todo lo que quieras y Él te lo va a dar. Pídele lo que quieras. ¿Qué quieres? ¿Cuántas casas quieres? ¿Cuántos carros? ¿Qué quieres del Señor? Él te lo va a dar. Bueno, sí dijo eso, pero eso no es el mensaje aquí. ¿Cuál es la condición para pedir todo lo que queremos y nos sea hecho? Díganlo. Permanecer. ¿Por qué? Porque en el momento que estamos en Cristo, permanecemos en Él, nos está podando, nos está tratando, nos está transformando. Cuando permanecemos en sus palabras, Él dijo: mis palabras permanecen en ustedes. Entonces su palabra la recibimos cuando la leemos, cuando venimos a escuchar la palabra de Dios, aquí a la congregación, etcétera. La recibimos. Entonces sus palabras alinean nuestros pensamientos. Su palabra cambia nuestras conductas, cambia nuestras actitudes, nuestras acciones. Es obvio que al producirse este cambio, nuestras peticiones son más acordes a la voluntad de Dios. Pero cuando se enseña cortado el mensaje y se saca del contexto, los llevan a un error a las personas. Ay, pues yo, Señor, dame 7 casas. Una en la playa, bueno, 2, una en Cancún y otra en Vallarta. Y tengo 4 hijos, dame una a mí y otras 4, una para cada uno de mis hijos. Y ahí está esperando las 7 casas. Y luego no le llegan las 7 casas. Y luego va con el pastor y le dice: oiga, pastor, usted enseñó y dijo que le reclamáramos a Dios, que le exigiéramos. Pues yo ya hasta le grité.
Y le dije, tu palabra dice, aquí dice, todo lo que queréis yo se los haré, pero no me da nada. Entonces el pastor ya no sabe qué contestar. Y dice, lo que pasa es que estás en pecado. Y es una salida bien pueril, insípida, sin sustento, de zafarse de una mala enseñanza. No. El contexto es permanecer. Ahora, permanecer viene de un término griego, de una palabra griega que es meno, ahí va a aparecer en la pantalla, que tiene distintos significados, llámale sinónimos, pero que nos abren el entendimiento. Mira, la palabra meno, que se traduce permanecer, también habla de duración, de un durar en tiempo indefinido, de estar en un lugar, en este caso con Cristo y en su palabra, de manera indefinida. Morar igual, perdurar, perseverar, persistir, posar, retener, habla de abrazar de manera que no lo sueltes. También se traduce por vivir. Así como cuando te cambiaste a la que hoy es tu casa y de allí nunca vas a salir, te quedaste a vivir de manera permanente en Cristo y en su palabra. ¿Cómo cambia el sentido de lo que dijo Jesús, no? Entonces, cuando estamos ahí en esa permanencia, pedimos todo lo que sale del corazón, y como está más alineado, pedimos más de acuerdo a su voluntad. Y te vas a empezar a sorprender que lo que empiezas a pedir ya no son las cosas superficiales de la vida. Empiezas a pedir otras cosas que realmente son eternas, y empiezas a dar fruto, y te empiezas a preocupar por los demás. Los otros empiezan a comer del fruto que tú estás dando, un fruto dulce al paladar y alimenticio, porque la uva es de los frutos con más propiedades alimenticias que existen en la creación de Dios. En tercer lugar, dentro de la metáfora de la vid, ciertamente la poda es algo misterioso. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando estamos siendo podados, no entendemos por qué estamos siendo podados. ¿Se acuerdan del soldado romano que cuando se enlistaba en el ejército de Roma, él ya sabía que tenía que obedecer, no podía discutir? ¿Se acuerdan el mensaje de 18 días? No podía discutir las órdenes del centurión. Entendiera o no las órdenes, él las obedecía sin chistar. Bueno, es el mismo principio aquí en esta metáfora. Es misteriosa. ¿Por qué? Porque lo que nos pasa, las podas que recibimos, entiéndase que Dios nos va limpiando a través de su palabra, quitando cosas que le desagradan. No logramos entender ese trato porque a veces nos duele esa poda. Pero si permanecemos firmes sin movernos de Cristo, sin abandonar su palabra, un día vamos a ver que la poda que realizó en nosotros, que no entendíamos, nos vamos a gozar cuando veamos que otros están comiendo del fruto que ya empezaste a producir para alimentar a otros. ¿Sí? Muchas veces cuando Dios nos está podando, ciertamente no lo comprendemos de manera total. Y uno de los errores que cometemos algunos cristianos, es que es común escuchar que cristianos le echan la culpa al diablo de todo lo que les pasa. El diablo es el culpable. Se cayó el niño, el diablo lo tumbó. Se me ponchó la llanta del carro, el diablo le puso un clavo. Estaba cocinando y se me quemaron los frijoles, el diablo me distrajo y los dejé ahí. El diablo, y ¿saben una cosa? No es así, ¿eh? No todo es culpa del diablo. ¿Están de acuerdo con eso? Lo que algunos cristianos ignoran es que precisamente en algunos casos el diablo mismo es usado como instrumento de poda para limpiarnos. ¿Cómo? ¿Verdad que suena así como no entiendo? ¿Cómo el diablo? Sí, les voy a poner un ejemplo. ¿Se acuerdan de Pedro?
¿Cómo era Pedro? ¿Cuál es lo que proyecta Pedro cuando lo lees en los evangelios? Se ve un pescador así rudo, ¿no? Pues un pescador generalmente es rudo, medio fortachón, así, ¿verdad? Y pues huele a pescado y todo. Y pues es un hombre sencillo, pero es, ¿verdad? Eso es lo que lo que proyecta Pedro. Siempre que pasaba algo, Pedro salía, no, a ver, ya. Se puede ver que era prepotente en su actuar, que era autosuficiente, que se creía mucho, yo todo lo puedo. Y el Señor no le dejó pasar nada, siempre lo corrigió, siempre lo formó, siempre le podó. Si era envidia, no, yo también quiero sentarme allá a la derecha. ¿Quieres ser el mayor? Sé el servidor de todos. Luego le bajaba los humos, no le permitía nada y luego sacaba las tijeras. Y aunque el Pedro le hiciera así, lo alcanzaba y ¡sac! Le cortaba. Bueno, un día Jesús dijo, me van a matar y algunos de ustedes se van a escandalizar, me van a negar. Y él luego sale, pero yo jamás, hasta la muerte contigo. Yo me imagino la escena así como Jesús nomás viéndolo ahí. Ay, Pedro, no te basta mi palabra ni mis tijeras podadoras, que es la palabra. Ok, está bien. Le dice, Pedro, ven. Y llega Pedro, Señor. Dice, ¿sabes? Dice una versión, ¿sabes, Pedro? Satanás, o el señor de este mundo, Satanás vino a pedirme permiso para zarandearte como se zarandea el trigo. ¿Saben cómo se zarandeaba el trigo y para qué? Se agarraban los manojos de trigo y se golpeaban en el suelo, así miren, o en una roca, en piedras, y el grano botaba el fruto y después lo barrían y la paja la tiraban para alimentar a las vacas o a los animales. Entonces, traten de imaginar la reacción de Pedro. No dice la Biblia que dijo nada, pero Pedro, Satanás vino a pedirme permiso porque te quiere zarandear como se zarandea el trigo. Yo pienso, no dice la Biblia, pero yo me imagino como que Pedro pensando, diciendo, ¿y le diste permiso? Y el Señor le dice, le di permiso porque eres durito, Pedro. Mis tijeras podadoras, te hablo la palabra y siempre estás reaccionando. Te hablo la palabra y dice, pues, necesitas otra manera de ser podado. Dice, pero yo ya oré al Padre para que en el momento de la prueba, del azote, no te vayas todo desanimado. Yo he orado para que tu fe no falle en ese momento. O sea, en otras palabras le dijo, le di permiso a Satanás para que te zarandeara. Y le puso una, porque fue el primero que lo negó. Pero ustedes saben que en ese pasaje él se arrepintió genuinamente, ¿sí o no? Bueno, de ahí estaba la próxima a la muerte de Jesús. 3 años habían pasado. De los evangelios, de cómo dejó el Señor Jesús a Pedro, después de los evangelios, en el libro de los Hechos, y después de que escribió 2 cartas, es otro Pedro, hermanos. Es más, un agricultor en lo natural que cultiva la vid, los primeros 3 años que planta una pequeña cepa de vid, ¿sí? Cuando va creciendo, los primeros 3 años le salen frutitos, pero no los corta, no los come, los poda. Los primeros 3 años no corta el fruto porque están desabridos. No es lo óptimo. Qué interesante, ¿no? Eso me lleva a una conclusión que no es una doctrina, pero es algo que empata con el pensamiento, con el principio. Los primeros 3 años de cristiano estás en formación, pero luego empiezas ya, después del tercero, ya empieza el Señor a pedir fruto dulce, a querer venir y cortar para alimentar a otros.
y empiezas a dar tu frutito y te empieza a podar. Esa poda no termina hasta el último día de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Un maestro mío solía usar una ilustración muy interesante. Él hablaba de que la iglesia, la comunidad cristiana, donde se reúnen los cristianos como esta, hay muchas otras como esta, eran como un taller de carpintería, decía mi maestro de la Biblia. Y lo recuerdo perfectamente porque se me quedó muy grabada esta ilustración. Y la cito ahora. Les pregunto, ¿cuál es la materia prima en un taller de carpintería? ¿Alguien me puede decir? Díganlo fuerte. La madera, mira, todo mundo, y sin ser carpinteros, todo el mundo sabe que la materia prima es la madera. Ahora, entiéndese la madera, el cristiano. ¿Sí? Bueno, hay un buen número de otras herramientas o de herramientas para darle forma a la madera. Herramientas como, por ejemplo, ¿cuál me dicen? El serrucho, el martillo, el clavo, la lija, ¿qué más? El formón, que da forma. ¿Qué más? Mire, un montón de herramientas. A veces el Señor usa para pulir nuestro carácter, así como un carpintero usa las herramientas. Tenemos siempre en la iglesia el hermano martillo. Cada vez que habla, cada vez que dice algo, es como si te da un golpe. Quiere ser bromista y no le sale, cae pesado. Y es como si ¡ta! Pero también tenemos al hermano clavo. Ese se cree mucho. Pero luego viene el hermano martillo y le pega en la cabeza y ¡fum! Entra en la madera. Pero el carpintero está trabajando todo. Y luego mete el serrucho. Ay, el hermano serrucho. Ese que no. Y no, ni qué decir de la hermana lija. Esas que siempre están raspando. Son chismosas, son argüenderas, Bueno, es un taller, ¿no? La madera ahí en este caso eres tú. Y las herramientas son tus hermanos que hacen su tarea. ¿Se acuerdan que yo tenía la piedra en el zapato? El hermano piedra en el zapato. Bueno, eso no es del taller. Pero, fíjate, una vez, así es entre nosotros, hermano. No somos fáciles. Hay unos que son muy afables y otros no lo son. Hay unos que son muy amables, otros no lo son. Hay unos que son bien extrovertidos y otros introvertidos. Hay unos muy sensibles, corazón de chocolate, y hay otros más sólidos. O sea, hay de todo en la viña del Señor. La Biblia dice en un proverbio, el hombre con el rostro del hombre se aguza, o sea, se pule, se saca filo. O sea, entre nosotros. Pero un día el carpintero, entiéndase quién es el carpintero, termina la obra. Y sale un mueble hermosísimo, precioso. Y cuando las personas ven esa obra de arte hecho en madera, no dice, ¿y los clavos? ¿Qué clavos usó? ¿Verdad que no? Tampoco dice, ¿y qué martillo? ¿Qué marca usó del martillo? Y del serrucho, y de las tachuelas. No, nadie. Dice, siempre pregunta, ¿quién hizo este mueble? Te voy a presentar al carpintero. Y ese carpintero es Jesús, pero usó un montón de herramientas. Todos tenemos un momento en nuestra vida del hermano clavo. Todos tenemos un momento en la vida del hermano martillo y la hermana lija. Y del 20 así toda áspera, gruesa. El problema es que no entendemos que Dios está trabajando para hacer una obra de arte en cada uno de nosotros. Pero ahora ya lo entendieron, ¿verdad? Entonces, volviendo a la metáfora de la vid,
En cuarto y penúltimo lugar, nos vamos al final, la poda es una paradoja. Una paradoja es algo que parece absurdo, que parece contrario a lo razonable. Por ejemplo, Jesús dijo, el que quiera salvar su vida, la perderá. El que quiera ser el mayor, tiene que ser el servidor. Todas esas y otras muchas son parábolas, paradojas. Entonces la poda es algo paradójico. ¿Por qué? Porque te sale un fruto y ya te sale un racimito de uvas. Saben buenas. Entonces tú estás ahí, tu ramita, ¿verdad? Está la vid, el tronco, y estás tú, una rama con un racimo de uvas así ya bien dulcitas y bien ricas, y estás ahí tú, ay, mira, ya tengo fruto, ya no soy enojón, ya el Señor me ha transformado. Y el Señor dice, ¿estás dando ya tus primeros frutos? Y tú dices, sí, Señor, saca las tijeras y ¡tec! Y tú te vuelves a quedar otra vez. ¿Han visto las vides podadas? El puro tronquito y dos ramitos así todos. Eso es algo paradójico. Pero luego empieza a crecer otra ramita y luego ya, y de este lado, y ya te salen 3 racimos. Y dices, más fruto. Y el Señor viene y te dice, ¿tienes más fruto? Sí, Señor, mira. Y saca otra vez las tijeras de clic, clic. Y otra vez te deja todo. Pero luego te salen 10 racimos de excelente calidad. Y tú dices, Señor, mira lo que has producido, tu obra en mí. Y vuelve a sacar las tijeras y tac, 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 tac. Y otra vez te deja. ¿Por qué? Porque mientras más poda y siempre quita aquello que no sirve, vas a producir más y mejor fruto. Y último lugar, la poda es dolorosa, porque el cortar duele. Pero tenemos que tener en mente lo que piensa el labrador, que es el Padre. ¿Qué piensa el labrador? ¿Qué quiere hacer en nosotros? Que demos más y mejor fruto. Amén, hermanos. ¿Te vas a dejar cortar por las tijeras podadoras? Lo que usa el Señor. ¿Cuántos quieren dar fruto que glorifique al Padre? Tenemos que estar disponibles, hermanos. No como cuando éramos niños. Cuando yo era niño que cometía alguna travesura, corría y según yo me escapaba de mi papá, pero siempre me alcanzó. Porque tarde o temprano regresaba. Si no me alcanzaba corriendo, regresaba, porque no tenía dónde irme. Y nunca me escapé de la disciplina. Y la disciplina del Señor, Dios al que ama, disciplina. Y la disciplina está relacionado con la poda. Ok, termino. ¿Qué cosas identificas que es follaje, que no sirve para nada? Que son ramas que te están estorbando, no están dando fruto en esa rama que eres tú. Hay infinidad de situaciones, envidia, lo que sea, qué sé yo. El Espíritu Santo ya por la palabra te ha de haber dicho que, bueno, ¿estás dispuesto a que entre la tijera del labrador? Todo el que esté dispuesto, póngase de pie. Levante sus manos al Señor y dígale, Señor, pues aquí estoy. No puedo escapar, es necesario que me podes. Y dile, Señor, quizá me va a doler, quizá no lo entiendo, pero lo que se ha dicho y tu palabra, como tú dijiste, quieres que lleve fruto. Y que ese fruto te glorifique. Quita de mí, Señor, ese follaje, esas acciones, esas reacciones, esas intenciones del corazón que no te glorifican. Y límpiame, Señor, por la palabra. Límpiame, Señor, y haz, en el caso de un carpintero, haz una obra hermosa. Hazme un mueble hermoso, que alguien venga y se siente y repose y sea de bendición. O de alimento, en el caso de la uva, dulce, que otros puedan venir y coman de ese fruto que tú esperas que demos. Porque separados de ti nada podemos hacer. Señor, aquí está tu vid, aquí está tu viñedo, Señor.
Jesús es la vid verdadera. Nosotros somos las ramas. Y todo pámpano que en ti no lleva fruto lo cortarás. Pero aquí hay ramas que tienen vida, que han recibido tu palabra, Señor. Produce ese cambio, esos frutos, para que los demás puedan alimentarse. Este mundo está desmayando en la desesperanza. Y el fruto que nosotros producimos es espiritual. Que demos fruto, Señor, para tu gloria. Corta, Señor. Lija, corta. Golpea con el martillo, Señor, todo aquello que nos estorba. Y forma el carácter de Jesús en nosotros. Aquí estamos, Señor. Tú eres la vid verdadera y somos las ramas. Fruto, mucho fruto que glorifique al Padre. En el nombre de Jesucristo, gracias, Señor, por tu palabra. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, a todos.